Antes de abrir esta mesa de análisis, voy a saludar a un tuitero, sí, porque Twitter es capaz de lo mejor y de lo peor. Ya lo ha demostrado en más de una ocasión, es capaz de cebarse en críticas contra cualquier persona y también de dar luz a la verdad y sobre todo dejar en evidencia a los que mienten. Y es lo que ha sucedido en el último plan marrullero, sucio, que habían urdido Puigdemont y los otros 4 forajidos en esa demanda que han presentado contra el juez Pablo Llarena. 2 tuiteros descubrieron este fin de semana la estafa que había practicado en la traducción de unas declaraciones que el juez Pablo Llarena había hecho en Oviedo y en las que ellos fundamentan esa demanda que han presentado ante la justicia belga. Una afirmación, la del juez Llarena, que es un juez instructor, no se nos olvide, hacía en condicional, porque él sabe perfectamente su condición de juez instructor. En esa demanda de Puigdemont la habían puesto en afirmativo, de condicional a una afirmación. Bueno, la situación es grave, podría suponer, por cierto, una estafa procesal y conllevar a Puigdemont un nuevo frente judicial, pero, como decimos, lo ha descubierto 2 tuiteros, sí, sus perfiles son @Nicaitor y @Troqueliano, que en un hilo de Twitter fueron descubriendo poco a poco esa estafa. Hay que echarle tiempo, conocimiento también y sobre todo interés. Ya nos escucha aquí en Herrera en COPE la persona que está detrás del perfil de @Troqueliano. Prefiere que no demos su nombre real, así que lo vamos a dejar ahí. Bienvenido, Troqueliano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuándo y cómo te das cuenta de que la traducción que ha hecho en esa demanda los servicios, la defensa de Puigdemont sobre las palabras del juez de Llarena es errónea, no se ajusta a lo que realmente había dicho el magistrado? Pues realmente me di cuenta en el momento que Ernesto de Kaiser publica el domingo por la tarde la decisión completa en Internet. Creo que fue el domingo sobre las 8, básicamente se publica la decisión entera, y yo directamente, cuando se publica, voy a ver este párrafo en concreto. Yo ya se había filtrado en días anteriores que este párrafo, que se había publicado en castellano, era el más importante de la declaración, y tenía bastante curiosidad por iban a traducirlo al francés los abogados. En la medida que el párrafo si uno lo lee en castellano, deja bastante claro que el magistrado Llarena ya está poniendo en condicional esa frase. Entonces, cuando se publica, yo directamente voy a ver el párrafo y lo veo en francés y veo que efectivamente lo han traducido de tal manera que invierte completamente el sentido del mismo. Tú con conocimientos lingüísticos, lógicamente, con conocimiento del francés en este caso, porque, como nos dices, la Sí. demanda que presenta el equipo de abogados de Carles Puigdemont está en francés. Efectivamente. De hecho, Ernesto de Kaiser, el domingo por la tarde publica 2 versiones. Publica un documento de 50 páginas, de las cuales las primeras 25 son la demanda original en francés y las otras 25 son la demanda en castellano. Esto es bastante interesante, porque si uno va a la versión en castellano, que es una traducción jurada, realmente no se observa la manipulación, porque la autora jurada, cuando traduce en teoría los 2 párrafos, el español lo deja tal cual, pero la versión traducida no la traduce, sino que vuelve a coger el original. Con lo cual, una persona que solo lea la versión española no se daría cuenta que hay una manipulación. Y una persona que solo lea la versión francesa, que no conoce el español, tampoco se daría cuenta. Con lo cual, esto es una de las cosas que refuerza la idea de que no es un error, sino de que es una manipulación claramente diseñada de manera que nadie se dé cuenta. Le iba a preguntar, desde la defensa de Carles Puigdemont dicen que es un error. Con una cuestión lingüística, ¿podría justificarse esto o para nada, como nos está diciendo, se puede atribuir un error? Francamente, yo lo que puedo decir es que es muy poco probable que esto se deba a un error. En primer lugar, porque, para empezar, aquí no nos chupamos el dedo. Toda la demanda se basa sobre esta afirmación en concreto. La casualidad que aquella en la que hay un error es precisamente aquella que determina completamente si la demanda tiene algún fundamento o no. En segundo lugar, no se trata de haber cambiado una coma o un punto o una pequeña palabra. Se trata literalmente de haber cambiado la estructura de la frase, incluso añadiendo términos que no están en el original, para que pase de decir una cosa a decir exactamente la contraria. Y además hay una serie de cosas extrañas. En la demanda original en francés hay 11 textos del magistrado Llarena que se traducen, son extractos orales o escritos de declaraciones suyas, y la única que no está traducida, que no está presente en los anexos con la traducción jurada, es esta frase y este párrafo. Es el único que no pasa por un traductor jurado. Está claro que es el elemento fundamental de la demanda, pero no sé si has visto algún fallo más, algún error más de traducción.
No, francamente no. Consulté, de hecho, comprobé cada uno de los textos traducidos de los autos del magistrado y efectivamente el resto de traducciones son todas correctas. Además están escritas en un buen francés, como en conjunto la demanda, que está escrita por un francófono, salvo precisamente esta traducción, que claramente la ha hecho un hispanohablante. Tiene en 11 líneas casi 10 errores gramaticales o de sintaxis, se nota que lo ha hecho un hispanohablante y además no está jurada. E incluso es el único párrafo que luego se repite en el texto en otra parte para realmente insistir. Una cosa más. Lógicamente, una vez que filtráis a través de vuestras cuentas de Twitter ese hilo evidenciando lo que viene siendo una estafa, lo que viene siendo no un error de traducción, sino una trampa con la que querían maquillar esa demanda contra el juez de Arena, la respuesta que habéis tenido en Twitter ha sido brutal, claro. Sí, la verdad que ha sido bastante llamativa. Desde el domingo por la noche empezó a tener cierto eco, pero sobre todo el martes. Realmente es cuando ciertos periódicos se dan en eco de la noticia. El Mundo lo publica en portada ayer por la mañana, el Confidencial igualmente hace una pieza sobre el mismo y luego los distintos medios van recogiendo la noticia. Y eso se traduce primero de Twitter a los medios y luego de los medios obviamente hacia Twitter también. Estamos hablando con el responsable de la cuenta de Twitter cuyo perfil es @troqueliano, que es la persona que ha descubierto esa trampa que querían colar a la justicia belga, el Servicio de Defensa de Carles Puigdemont y los 4 forajidos. Estamos aquí en esta mesa de análisis con Carmelo Encinas, con Chencho Arias, con Salvador Sostres, y Carmelo Encinas quería preguntar. Sí, ¿qué tal, Troqueliano? Buenos días. Bueno, hola, buenos días. No sé si a lo mejor hubiera sido mejor el haber retrasado un poco el descubrimiento de esta flagrante manipulación. Y lo digo por lo siguiente, ahora tienen tiempo de corregirlo, pero si presentan la demanda ya y se admite a trámite la demanda con tal falsedad, hubieran incurrido en una, yo creo, desde mi punto de vista, en una falsedad procesal. En una falsedad, y esto es un fraude procesal y por tanto tiene como consecuencia una falta grave contra el demandante en la justicia belga y en cualquier justicia del mundo, porque se supone que los abogados presentan, digamos, pruebas que no tienen duda alguna. Que se supone que no hay mala intención en la presentación de pruebas, no pueden falsear algo tan burdo. Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo pienso que esta demanda no tenía ninguna probabilidad de salir adelante. El objetivo de esta demanda era meramente, por un lado, propagandístico, volver a tener una evidencia de que hay un Estado extranjero, un sistema judicial de otro país que pone en duda la instrucción del magistrado Llarena. Y, en segundo lugar, intentar una recusación del magistrado, aunque eso, francamente, sabían que no iba a poder ocurrir. Lo más probable es que el juez belga nunca se pronuncie sobre el fondo de los asuntos, con lo cual no es tan relevante que se haya desvelado antes o después. Lo que es realmente, creo que importante, y marca cierta importancia para este caso, es que la guerra propagandística y el golpe político que pretendían dar con este asunto se les ha vuelto completamente en contra. Y han quedado delante de toda España, delante de toda Cataluña también, obviamente como unos mentirosos. Chencho Arias. Sí, perdóname. Aquí el error en la traducción es blasfemo, porque la traducción del párrafo, creo que el párrafo era entre 2 comas, si es que esto ha sido así. La traducción de la frase es muy sencilla traducirla al francés, muy sencilla. Por lo tanto, una de dos, y me gustaría oír su opinión. O ha habido una manipulación de alguien del aparato legal que quiere defender a Puigdemont, o bien la persona que ha hecho la traducción es, aparte de un falsario, es un incompetente total, o eso, un falsario o un incompetente, porque la frase no es una frase alambicada del suajili o del chino, es una frase en español que es muy fácil de traducir al francés. Un principiante lo hace, como una persona, un traductor jurado puede cometer esa blasfemia, o es un manazas, o alguien le ha soplado que la cambie un poquito. Pues yo le diré 2 cosas sobre eso. Efectivamente, la frase no es difícil de traducir correctamente, pero era un poco más difícil traducirla de tal manera que invierta el resultado.
O sea, Bueno, esto pues no es han tan hecho, fácil, ha hecho un esfuerzo claro, para claro. tergiversar Sí, 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 dolosamente. sí, sí. O sea, no es tan fácil que con cambio de dos, tres palabras se invierta el sentido de la Claro, frase. claro. Con lo cual, yo no veo tanta incompetencia. Además, menciona usted el tema del traductor jurado. El traductor jurado no traduce esta frase. De hecho, es el único párrafo que se traduce del francés al castellano por el que no pasa el traductor jurado. Vaya, pues, Esta traducción hace claramente un ¿y por qué no castellano. pasa, por qué lo salta ese párrafo? Porque en ese párrafo ellos, en la versión original en francés, en vez de adjuntar una traducción en el anexo, dicen, este párrafo puede traducirse de la siguiente manera. Puede traducirse, como si fuera una opción entre otras. Y lo hacen ellos. Porque un traductor jurado obviamente no firma semejante Bueno, pues había una manipulación. Yo no me atrevo a decir tanto porque Bueno, no tengo una de dos, tengo pruebas, o una torpeza. no tengo pruebas, pero le puedo decir que la probabilidad de que esto sea una casualidad es... Pero hombre, si el párrafo clave de todo el informe, el párrafo clave, no pasa por el traductor jurado y otra persona dice, esto puede traducirse, pero ¿cómo puede no traducirse? Que lo traduzca el traductor jurado. Me parece evidente. Claro. Quiere preguntar Salvador Soses también brevemente. Sí, felicitarte por trabajar, porque no tienes sensación de que... Trabajar gratis, en esto Sí, gratis, ¿eh? pero Carmelo, pero claro, este señor, ese chico, señor, es igual, o sea, ha leído las traducciones, se ha molestado. Digamos que esto sería seguramente también, o sobre todo, el trabajo de los medios de comunicación, que casi nunca lo hacen. Es decir, ¿no has pensado en abrir una oficina? Porque es que